Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la cuarta mesa de este congreso y que gracias a la invitación de Adrián y de Miguel tengo el honor de moderar. La mesa se centrará en enfocar el tema en los escenarios de digitalización del tema de la prevención de riesgos laborales. Se trata de un tema de enorme importancia que, tal y como ocurre con otros de los analizados en este congreso, entronca directamente con el alcance y la virtualidad de algunos derechos fundamentales, señaladamente en este caso el derecho a la integridad física, también el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho y el derecho a la intimidad y protección de datos. En este último supuesto, si pensamos en las singularidades del régimen de protección de los datos de salud de los trabajadores cuando pueden ser tratados por las empresas. Si nos centramos en la conceptuación clásica de la prevención de riesgos, ya se ha puesto de relieve en muchas ocasiones que en esta materia subyace y está en juego el propio interés público, pues la seguridad y salud tanto de los trabajadores como de quienes válidamente operan en el mercado como prestadores autónomos de servicios es uno de los pilares esenciales para la consecución de una sociedad avanzada, coherente con el modelo social de Estado al que alude nuestra Constitución y acorde con la frecuentada noción de trabajo decente, que sin duda constituye un referente conceptual no solo para establecer las líneas de actuación política y normativa en el ámbito nacional, sino también para sustentar las necesarias, acaso ya imprescindibles, intervenciones de alcance transnacional o internacional en el ámbito de la prevención de riesgos, dada la evidente potencia globalizadora de los procesos de producción digitalizados. Para tratar esta temática nos acompaña José Antonio Fernández Avilés, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada. Respecto a su larga e intensa trayectoria profesional, solo voy a ofrecer algunas pinceladas de las que resulta que, además de desempeñar su labor docente en el marco de diversas titulaciones, el profesor Fernández Avilés despliega una notable actividad gestora y de extensión universitaria que se concreta, por ejemplo, en que es secretario académico del Instituto Universitario de Migraciones y miembro del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Universidad de Granada, así como subdirector de la Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros y miembro de los comités científicos de diversas revistas nacionales e internacionales. En particular, para no extenderme demasiado, señalaré que, con directa conexión con el tema de su ponencia, el profesor Fernández Avilés es director científico del Observatorio Interconfederal de Riesgos Psicosociales de UGT, así como miembro titular de los grupos de trabajo de riesgos psicosociales y de adaptación de la normativa preventiva de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es investigador principal o forma parte del equipo de investigación en diversos proyectos dirigidos al análisis de distintas materias como el empleo, las pensiones, la situación de la dependencia o la prevención de riesgos laborales y riesgos psicosociales en el trabajo. En lo que respecta ya a su notabilísima actividad investigadora, solo resaltaré, por ser pertinente a la temática de la mesa, que el profesor Fernández Avilés es autor de varios trabajos, siendo los más recientes el titulado Nuevas tecnologías y riesgos psicosociales en el trabajo, estado de situación y propuestas de mejora, que ha sido publicado en la revista italiana Diritto della Sicurezza sul Lavoro en el año 2017, y también forma parte del equipo de redacción del Tratado de Prevención de Riesgos Laborales, Teoría y Práctica, cuyo director es el profesor Monereo Pérez. Asimismo, ha dirigido y ha participado recientemente, a finales de 2018, en la elaboración de un estudio titulado El trabajo en la economía colaborativa y la prevención de riesgos laborales, al que es factible acceder en formato electrónico a través de Internet y que ha sido auspiciado por la Confederación Sindical UGT y financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
y que, siguiendo un poco las líneas de lo que contiene, podríamos decir que tiene como objetivo analizar el trabajo que se presta a través de plataformas con la idea de contribuir a establecer un marco en virtud del cual los que se conocen como prestadores, riders, etcétera, se beneficien de una adecuada protección en materia de prevención de riesgos laborales, sea cual sea finalmente su estatus jurídico, es decir, sean asalariados, sean autónomos, ordinarios o trades. Bueno, vistos los someros datos que les acabo de apuntar, no cabe duda que el profesor Fernández Avilés nos ofrecerá una visión rigurosa y sugerente de la problemática y de los retos a los que se enfrenta una correcta implementación de las políticas preventivas en escenarios productivos digitalizados. Por lo que ya, sin más dilación, paso a darle la palabra. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias, Montserrat. Por desgracia me he incorporado tarde a la sesión de hoy, que me hubiera gustado mucho asistir. He podido asistir a la del derecho a la desconexión, pero no a las anteriores. Y las primeras palabras son de felicitación para los profesores Todolí y Rodríguez Piñero por la organización de este evento, que está claro que ha sido exitoso en cuanto a público y en cuanto a la enorme calidad de los ponentes que forman parte del plantel de profesores y especialistas que van a hablar. Y por supuesto pues agradecer su amable invitación para estar aquí con todos ustedes. En realidad mi intervención no es, la mayoría de las cuestiones que voy a plantear no son de mi autoría exactamente, sino que en buena medida me erijo en portavoz de un equipo de trabajo que el año pasado, en los que estaba integrado el profesor Todolí, pues realizamos un estudio sobre las problemáticas que planteaba la extensión del marco normativo preventivo a todas las diversas formas en las que se manifiesta el trabajo que hemos dado en llamar trabajo en la economía colaborativa o en la economía de las plataformas. Que estas nuevas realidades productivas suponen un reto, un desafío para la seguridad, para la salud, para el bienestar laboral, es algo absolutamente obvio. Se trata de ámbitos, de unas realidades productivas altamente caracterizadas por una intensa precarización. Es decir, se trata de relaciones de trabajo que se escapan a los moldes clásicos, clásico no en el sentido de desfasado, sino de típicas o características que viene caracterizando la sociedad industrial hacia nuevos modos de producción. Y ahí, como ha reconocido la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, las categorías normativas preestablecidas no se adaptan bien, no se adaptan fácilmente a este nuevo tipo de realidades productivas. En realidad, lo que estamos ante nuevas formas de negocio lucrativo. Por eso lo del término colaborativo, etcétera, pues ya deberíamos de ir replanteándolo, porque no son colaborativas. Son modelos de negocio lucrativos para la plataforma. En su origen sí que eran una relación más paritaria, el peer-to-peer, el origen de ese tipo de redes de colaboración, pues sí podríamos pensar que se trabajaba o se aportaba algo en pie de igualdad, pero a lo que han derivado luego las actuales plataformas de servicios digitalizadas, pues es una cosa muy diferente de lo que eran en su origen. Por lo tanto, aquí viene el primer dilema. El primer dilema es determinar, el nódulo central del problema es, extendemos a estas relaciones de trabajo, a estos nuevos modelos de empresa, el sistema preventivo que ya tenemos diseñado, que está configurado y que es un sistema preventivo que todos sabemos ni siquiera se adapta bien a la realidad de una economía terciarizada de servicios, sino que es un modelo preventivo que viene de los años 70 y de los años 80, después acogido por la Directiva Marco y luego extrapolado a los marcos normativos internos en la Unión Europea, sabiendo que tiene disfunciones y esa infraestructura normativa no se adapta bien, o podemos pensar en una nueva regulación también de tipo preventivo podemos explorar una nueva ordenación específica en la dimensión preventiva para este nuevo tipo de trabajos. Esta segunda idea, de luego, es más atractiva. Es más atractiva, es más
más imaginativa, tendrá más dificultades político-jurídicas para su desarrollo, pero la verdad es que es bastante compleja, no es nada sencilla. ¿Por qué? Porque dentro de esa idea genérica de economía colaborativa o de trabajo en plataformas digitales, la verdad es que encontramos modelos de negocio, o mejor dicho, modelos de empresa, modelos de organización productiva bastante diferentes entre sí. Es cierto que todos comparten algo en común, es decir, la reconducción de esa unidad múltiple, lo único que la reconduce es que se emplea el medio tecnológico. La plataforma es la base para esos modelos de negocio, pero más allá de eso, la verdad es que las plataformas son muy diferentes entre sí. La tecnología de por sí es neutra, ¿no? A veces cuando hablamos de estos problemas en clave preventiva tenemos que referirnos a los riesgos, y eso pudiera parecer a veces, algunas veces en una charla de este tipo con gente joven, pues uno de los jóvenes me dice: usted está en contra del desarrollo tecnológico. Digo, no, estamos avisando de los riesgos, porque como se ha dicho en algún trabajo que se ha publicado por el ETUI, las nuevas tecnologías son como el dios Jano, tienen dos caras, depende de cómo las utilicemos. Pueden presentar unas ventajas impresionantes para el desarrollo, para facilitar el trabajo, ¿no?, para nuestro desarrollo profesional, ¿no?, pero también tienen ciertos riesgos que conviene poner de manifiesto. Luego son neutras, depende de cómo se utilicen, de cómo se implementen esas tecnologías, cómo implementen esos modelos de negocios de base tecnológica y qué resultados, las repercusiones sobre la salud laboral de los trabajadores van a ser bien distintas según la manera en la que evidentemente funcione la plataforma. Bueno, a todo este tipo de trabajo se le ha venido denominando el crowdsourcing o crowdwork, ¿no? Pero la dificultad para diseñar un modelo, por así decirlo, común, unitario, que sirva para todas esas plataformas en materia preventiva es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada plataforma desarrolla un tipo de servicio o se organiza de una manera diferente, ¿no? Hay varias diferencias, seguramente ya se han puesto de manifiesto. Hay un crowdwork o un tipo de plataforma digital online donde el trabajador, bueno, vamos a llamarlo, el que presta los servicios, pues trabaja con un medio tecnológico. Esto tiene una potencialidad de conectar un número bastante importante de trabajadores que desarrollan un mismo proyecto, desarrollan un mismo producto. Entonces, este tipo de crowdwork online, pues en general se puede desarrollar desde diversos sitios. Se generaría un tipo de riesgos laborales, o podría generar un tipo de contexto laboral muy parecido al que tendría un teletrabajador. Y si los riesgos laborales en el trabajo para ese tipo de plataformas digitales serían parecidos a los del teletrabajo, que son riesgos que, como se acaba de poner de manifiesto, el marco normativo, la extensión del marco normativo a ese tipo de modalidad contractual todavía, desde luego, no está demasiado definida, ¿no? Y presenta muchas carencias de efectividad. Por otra parte, tendríamos el crowdwork, que se le denomina offline o también se le llama on location, es decir, esto ya requiere una ejecución de la prestación de servicios localizada, donde el trabajador tiene que desplazarse físicamente al lugar donde se encuentra el destinatario del servicio. Y entonces, claro, aquí los riesgos que afronta ese trabajador de plataforma pues son los mismos que puede encontrar cualquier otro trabajador que se dedique a realizar esa misma actividad, ese mismo tipo de prestación de servicios. Entonces hay como dos grandes variantes. Luego, a su vez, las plataformas también, porque esto tiene muchas repercusiones, se diferencian entre aquellas que ofrecen y se identifican con un único tipo de servicio, como puedan ser las de reparto, etcétera, de aquellas otras plataformas que se parecen muchísimo a una empresa multiservicios, que son aquellas que ofrecen distintos tipos de servicios, pues, de cuidado, formativos, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, claro, han avanzado en muchísimo terreno. Ahora hablamos de las dificultades para saber cuál es su dimensión dentro de los mercados de trabajo, pero sí llamaría la atención, porque estamos hablando de este fenómeno del crowdworking, pues una de las definiciones más comúnmente aceptadas es la siguiente: empleo de personas para tareas repetitivas, poco cualificadas en una página web, investigación, etcétera, por ejemplo, para entrada de datos. O lo que llamamos el tipo de trabajador que se llama el click worker, el trabajador del click, ¿no?, que está continuamente
realizando una tarea rutinaria de introducción de datos, etcétera, etcétera. Luego, fijaos, salvando las diferencias del medio tecnológico, la verdad es que muchos de estos trabajos, desde el punto de vista de la satisfacción laboral, nos recuerdan muchísimo al obrero industrial del taylorismo, que ya realizaba una tarea muy fragmentada dentro de un proceso productivo que se le escapaba y que para nada controlaba. Entonces, por eso decía, la nueva tecnología puede ayudar o puede generar formas de empleo, desde luego poco satisfactorias. Es cierto que crean empleo y eso es una gran baza de las plataformas a la hora de legitimarse. Pensemos en Uber, la implantación que ha tenido en Latinoamérica en cuanto a generación de empleo, pero ya las dudas saltan en cuanto a si ese es el empleo que en términos de calidad, de trabajo decente, de trabajo digno, como queramos llamarlo, ese es el que queremos. Y luego, por otra parte, otra de la dificultad, aparte de la heterogeneidad, de la morfología diversa que tienen las plataformas, es que como realidad sociológica y económica no conocemos bien su magnitud. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo reconoce, si sabemos que es un fenómeno que está adquiriendo cada vez mayores dimensiones, pero la propia agencia reconoce que es muy difícil ya cuantificar el número de plataformas. Se sabe que crecen continuamente. El número de trabajadores que prestan servicios para estas plataformas, al margen de la calificación jurídica que merezcan esas relaciones de trabajo. Puede ser personas que estén registradas en plataformas pero que estén inactivas, puede ser que trabajadores que se registran en plataformas, en diversas plataformas con distintas identidades, y porque se admite el fenómeno de lo que podemos llamar la pluriactividad, el pluriempleo, también todo este fenómeno da cabida a ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es muy difícil cifrar el volumen exacto, refiriéndonos, por ejemplo, solo a Europa, para conocer el impacto que ha tenido el fenómeno sobre las relaciones de trabajo. Y sí es cierto que luego internamente se han producido procesos que no dejan de sorprendernos. Por ejemplo, el accidente, el trabajo accidente del Ryder en Barcelona, pues puso de relieve también una cadena de subcontratación, es decir, una descentralización interna en el seno del trabajo de las plataformas, la cuestión que es especialmente preocupante desde el punto de vista preventivo, en esa posible cadena de subcontratación. Claro, abordar todo esto en clave del eje Ferenda es un asunto, y en clave del eje Data, es decir, del marco normativo que tenemos ahora vigente, pues es son dos planos de análisis, digamos, diferentes. Pero, claro, hay un punto de partida que es, digamos, ineludible. Mientras no tengamos un marco normativo específico, adaptado, etcétera, que habrá que discutir cómo se desarrolla y en qué términos se desarrolla, lo que es cierto es que tenemos que determinar cuál es el régimen jurídico que se aplica a esas relaciones de trabajo que ya se están desarrollando y cuyo volumen crece. Y aquí es donde viene el problema, supongo que ya se ha hablado toda la mañana, de la calificación jurídica, con lo cual puedo pasar muy rápido por este asunto, porque la calificación jurídica también para la prevención de riesgos laborales es un asunto central, es un asunto clave. Solo las relaciones de trabajo en plataformas que sean calificadas como laborales, como contrato de trabajo, se beneficiarían de toda la protección derivada del sistema de prevención de riesgos laborales. Las relaciones que se quedasen fuera, habría que considerar las relaciones de trabajo autónomo, y ya para esto daría lugar un congreso. La prevención de riesgos laborales del trabajo autónomo sabemos que es un asunto bien diferente, que alude más a la propia autoprotección del trabajador autónomo, y como mucho sí que en eso estamos, porque nuestro normativo ahí hay bastantes carencias en nuestro marco normativo, los deberes de coordinación, etcétera. Cuando se trata de trabajadores autónomos, el artículo 24 debería reformularse, ¿no? Porque, por ejemplo, los deberes de vigilancia de la principal, etcétera. Es decir, el autónomo hay muchas carencias. O, por ejemplo, ahora un fenómeno que preocupa y mucho con el tema del amianto, por ejemplo, en el caso de los trabajadores autónomos, donde al no tener trabajadores contratados, ellos mismos reciben por la vía de la subcontrata el desamiantado de instalaciones, de edificios, etcétera, y esa situación ya escapa a la aplicación del marco normativo preventivo. Y esto, por ejemplo, solo por poner unos ejemplos de las dificultades que presenta la extensión del marco preventivo a los trabajadores autónomos. Pero bueno, todavía están pendientes de clarificación, tenemos sentencias de un signo, sentencias de otro. Las propias plataformas eluden
son refractarias a utilizar la expresión trabajadores, prefieren utilizar la expresión usuario de la plataforma, rider, glovers, pues toda esa es la terminología que utilizan. También se muestran reacias, son refractarias a reconocerse como empresas de un determinado sector, por eso la importancia que tuvo en su momento y que tiene la sentencia del Tribunal de la Unión Europea del caso Uber, que determinó que efectivamente no es un mero servicio de intermediación esa empresa, sino una empresa que se dedica al servicio de transporte de personas, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene también a efectos de las relaciones de trabajo. En la Unión Europea, la Comisión también ha manifestado su opinión en este sentido de que, claro, como no hay una regulación jurídica adaptada a estas nuevas realidades empresariales, pues el trabajo que se desarrolla en esa no goza de las debidas garantías jurídicas y, por ejemplo, ya tenemos experiencia de cómo hemos conseguido civilizar, ¿no? Cómo hemos conseguido, por ejemplo, las empresas de trabajo temporal, ¿no? Un fenómeno que inicialmente era un fenómeno puro de intermediación en el mercado de trabajo, terminó regulándose, terminó civilizando. Hace poco, con una reunión con Asempleo, pues resulta que las estadísticas en materia de prevención son sorprendentes, porque sabemos que la temporalidad del empleo genera tasas de siniestralidad y morbilidad más altas. La temporalidad de por sí es un factor de riesgo. Pues resulta que el empleo que se canaliza a través de las empresas de trabajo temporal, aun siendo temporal y sociológicamente precario, resulta que no, desde luego no presenta los índices de siniestralidad que sí tienen los trabajadores que son contratados directamente por una empresa con modalidades contractuales laborales. Luego, esto hay por ahí apuntado la Comisión, extenderles un régimen jurídico preventivo similar, ¿no?, al de las empresas de trabajo temporal. Digo similar porque tampoco se adapta bien, aunque es lo más parecido que tenemos en cuanto a la regulación vigente. Sobre la calificación de las relaciones de trabajo, pues aquí lo habrán visto, ¿no? Pero hay un gran problema, ¿no?, para todo esto. Por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de la calificación, pues empezamos a analizar o traemos a colación sentencias de otros países, pues de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, claro. Pero aquí hay un problema importante de fondo, es que no hay un consenso internacional sobre lo que consiste o no una relación de trabajo. Lo más parecido que tenemos, la mayoría de los países utilizan el método tipológico, índices, configuran un concepto de relación laboral más o menos flexible y eso es lo que determina cuándo hay relación laboral o cuando estamos ante el trabajo autónomo. Pero no hay a nivel internacional un consenso, por lo tanto, cuando traemos a colación sentencias o doctrina judicial de otros países, pues hay que traerlo con mucha prudencia porque esos jueces están resolviendo sobre un modelo de regulación diferente, sobre unas normas diferentes o sobre una tradición de jurisprudencia o de calificación más apegada, por ejemplo, a los casos concretos, que hace difícilmente extrapolables muchas veces las consideraciones. Por lo tanto, es muy difícil. Hay como lo más que hay a nivel internacional una recomendación, la recomendación del año 2006, la 198, que es una norma jurídica no vinculante, pero sí es importante porque pone en valor la ineficacia de la propia calificación, del nomen iuris que le den las partes a la relación, como criterio de cualificación, que curiosamente es uno de los criterios que alguna de las sentencias que han enjuiciado estas hipótesis ha utilizado para calificar una relación de un trabajador al servicio de una plataforma como trabajo autónomo. Es decir, justamente algunas sentencias que la verdad van muy poco en lo que podríamos llamar la cultura laboralista, y es lo primero que en la calificación hay una visa atractiva del contrato de trabajo, cuando hay un trabajo para otro, remunerado, etcétera, por un lado. Segundo, que siempre hemos construido la noción de relación de trabajo al margen de la propia calificación jurídica, que las partes pueden darlo en el contrato, o por ejemplo otros elementos que ya teníamos superados, por ejemplo el que el trabajador sea titular del medio de producción o de una parte de los medios de producción nunca ha sido un elemento decisorio, ¿no?, en la mayoría de los casos para calificar la relación como trabajador por cuenta ajena. Por lo tanto, la calificación se hace compleja porque las plataformas son muy diferentes entre sí, como ya hemos dicho. Las condiciones de adhesión, que son verdaderos contratos de adhesión, los que firman los riders o los usuarios de la plataforma, pues también difieren bastante entre sí, por lo tanto es la calificación de estas relaciones está abocada a ser
Hay que utilizar el método del caso, hay que analizar el caso concreto, ver la manera en la que se desarrolla y la prestación y ver qué índices predominan, si autonomía, etc. Es decir, lo que hemos utilizado siempre clásicamente. Entonces, claro, ahora nos debatimos en ese dilema si afrontar una regulación específica, como parece que ya avanzó Francia en su momento, ahora Italia también se ha lanzado en esa línea, o sea, desarrolla una normativa al estilo empresa de trabajo temporal, o simplemente extendemos con todas sus consecuencias el marco normativo, los marcos normativos preventivos que ahora tenemos vigentes en función de la calificación que corresponda a cada una de esas relaciones de trabajo. El fenómeno es gobernable por la negociación colectiva, ya ha aparecido aquí con el derecho a la desconexión, etcétera. ¿Pueden los convenios colectivos incluir a estos trabajadores en su ámbito aplicativo? ¿Se podrían negociar convenios colectivos de empresa en este asunto que ayudaran a clarificar la calificación de estas relaciones? ¿Qué papel, por ejemplo, podrían tener los acuerdos de interés profesional de los autónomos económicamente dependientes, que en realidad es una figura que ha fracasado dentro de nuestro ordenamiento porque no han tenido el desarrollo que se esperaba, ¿no? Pues la verdad, la negociación sabemos que tiene un importante papel en la regulación de la prevención de riesgos laborales y podría ser una vía, pero claro, aquí por ejemplo ya hemos tenido una experiencia de convenio sectorial, el de la hostelería, el estatal de la hostelería, que incluso el estatal de la hostelería incluso crea una categoría, que es la de repartidores de comidas elaboradas a través de plataformas digitales. Claro, ahora este convenio tiene problemas de legitimación negocial. Porque bueno, usted regule la categoría, pero luego habrá que ver si al trabajador se le aplica o no el convenio en función de cuál sea la naturaleza de su relación laboral. Y luego vendrá el problema de que la plataforma dirá que ya no está representada en la mesa de negociación que ha firmado ese sector, con lo cual esa vía también es complicada. Hay otras experiencias, pues también comparadas, por ejemplo, se vendió mucho una empresa de Dinamarca, una plataforma de limpieza, la HIL, se vendió como el primer convenio de empresa de la gig economy. Muy bien, pero resulta que es que el convenio parte de la idea de que son trabajadores autónomos. Entonces sería lo más parecido a los acuerdos de interés profesional de nuestro país, es decir, que no es, nosotros ya lo tendríamos inventado. Entonces, sobre el estatus jurídico que se aplica es el primer riesgo que tienen estos trabajadores, porque es que no tienen para nada clara cuál es la naturaleza de su relación ni el marco normativo que se aplica a su relación. Y esa incerteza se ve muy claramente. Hay un estudio de un centro europeo, el Joint Research Center, ha hecho un estudio sobre estos trabajadores de plataformas digitales en Europa y la verdad, solo le doy dos datos que la verdad son nos dan un poco el estado de situación, de cómo perciben ellos mismos qué naturaleza tiene su relación. Y lo que dice el estudio es que el 76% de tales trabajadores ellos mismos se consideran asalariados, trabajadores por cuenta ajena. Y solo el 7,6% se consideran autónomos. Ahora bien, cuando les preguntas cuál es el régimen que efectivamente se aplica a su relación, al margen de lo que ellos piensan, te dicen el 54% declara que se aplica el trabajo autónomo y una amplia minoría, digamos, pues el 38% se consideran asalariados. Con lo cual, lo que reflejan esos datos es que es evidente que estamos ante un ámbito de la realidad productiva, un terreno abonado a la figura del falso autónomo, ¿no? Eso parece muy claro. Claro, no parece tampoco, si hablamos de prevención de riesgos, muy seguro, muy saludable un trabajo en el que ya de partida hay una zona importante de incertidumbre sobre cuáles son las condiciones que se aplican a toda la relación de trabajo. Y todo tiene que ver esto con un fenómeno más problemático que ya la OIT ha planteado a nivel global. En el año pasado, en el informe sobre las perspectivas sociales y de empleo en el mundo 2018, la propia OIT está empezando a advertir de todos estos riesgos, ¿no? Y dice que este giro estructural de las economías hacia el sector servicios dice que podría someter la calidad de empleo a presiones complejas. Dice, aumentar la incidencia del empleo a tiempo parcial y también aumentar el subempleo por insuficiencia de horas. Claro, esto ya es una realidad de nuestras relaciones de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, 2/3 partes de los trabajadores, por ejemplo, con contrato a tiempo parcial es una parcialidad no deseada. Bueno, ¿y por qué nos preocupa tanto esta realidad en términos de prevención de riesgos laborales y de salud laboral? Bueno, porque la verdad que siempre hemos
la ideología que teníamos sobre la tecnología, sobre la que también hay ideología, siempre hemos pensado que la tecnología venía para liberar al hombre del trabajo pesado, ¿no? Por lo tanto, siempre hemos visto, las nuevas tecnologías se han visto con la esperanza de que iban a mejorar nuestra situación en el trabajo. Pero claro, pues con el auge de las TIC, ¿no? Y el auge de estos nuevos modelos de negocio, pues justamente nos lleva a una realidad contraria. Para empezar, y esto siempre le ha pasado al derecho laboral, este tipo de relaciones de trabajo dificultan, la manera en la que se realiza dificulta la extensión de las garantías laborales ordinarias, porque hay una deslocalización de la prestación de servicios. Como había dicho antes, los estándares normativos, también los preventivos, están pensados para esa sociedad industrial, ¿no? Y no se adaptan bien. Por otra parte, este tipo de relaciones de trabajo en plataformas digitales, la manera en la que se diseñan y se organizan y se desarrollan, facilitan formas precarias de empleo, ¿no? Formas precarias que incluso ya pues están teniendo reconocimiento en algunas normas. Por ejemplo, en Italia, ¿no? el denominado il lavoro agile, ¿no? Que ya es regulado por una ley del año 2015, ¿no? Entonces, aparece una nueva categoría sociológica que se le haya dado en llamar los precarios, ¿no? Se ha hablado de los precarios de la nueva economía digital, ¿no? Un nuevo precariado social, curiosamente y paradójicamente, que desarrolla su actividad, ¿no? Sobre una base tecnológica que se supone que estaba para liberar el trabajo pesado del hombre. Y claro, precariedad en el empleo sabemos que está acreditado, no tenemos, que conlleva más riesgos laborales, más tasas de siniestralidad y mayores tasas de morbilidad en el trabajo. La economía de las plataformas facilita las posibilidades de que las relaciones de trabajo se califiquen con carácter extralaboral, eludiendo así todo el sistema de garantías laborales, pero también, y esto enlaza con lo que se ha venido hablando aquí, facilitan muchas formas del trabajo donde no existe, o al menos no es aparente, un empresario responsable frente a los trabajadores, ¿no? Esta manera de tomar decisiones, de organizar y dirigir el trabajo mediante robots, mediante el funcionamiento de algoritmos, en realidad lo que favorecen es el ejercicio oculto del poder de dirección. No hay nadie detrás de la decisión. La decisión te llega por un mensaje de WhatsApp. No te llega el despido, te llega la desconexión de la plataforma. ¿Quién ha tomado la decisión? Ah, el algoritmo. No lo sé. Ahora, esto es un reto para los operadores jurídicos, porque seguramente los que seáis abogados, etcétera, pues tendréis que indagar en cómo está desarrollado el algoritmo, qué datos ha tomado el algoritmo y cómo ha utilizado esos datos para adoptar la decisión de que ese trabajador de la plataforma debe de desconectarse, si se ha desconectado por un tiempo o ha sido una desconexión definitiva, cosa que el trabajador muchas veces no sabe. No sabe por qué no le entran encargos, no sabe por qué le entran pedidos. Luego, ¿qué pasa? Pues que esto lo que hace es favorecer ese ejercicio oculto, despersonalizado del poder de dirección. Pues si hay una forma más alineante de trabajar, en la que no sabes por qué alguien está tomando decisiones sobre ti, en base a qué mecanismos, en base a qué procedimientos, en base a qué datos, pues es un tema que tenemos que replantearnos muy, muy seriamente. Y esto es un argumento decisivo para aquellos que venían diciendo, porque claro, se había hablado de este tipo de trabajo como un trabajo que te libera porque tú decides cuándo prestas servicios, las horas que estás haciendo. Pero la posibilidad de gestionar todo ese dato y la posibilidad de extraer toda esa cantidad ingente de datos del desarrollo profesional del trabajador, de cómo el trabajador realiza su prestación de servicio, desde luego que es un dato que fortalece un indicio claro de dependencia en la relación de trabajo. Y esto debe tener un peso crucial en la calificación de esas relaciones de trabajo, porque son modos de trabajo en los que se acentúa la dependencia, se acentúa el control empresarial sobre el trabajador. Y ya de hecho se habla de un exceso de supervisión, en el manejo de esa información digital. En realidad, todos estamos vigilados continuamente. Yo les recomiendo la lectura de Zygmunt Bauman, ¿no? De la sociedad líquida, tiene un librito sobre la vigilancia líquida, ¿no? Y esto es una vigilancia continua y permanente que se va a llamar el postpanóptico, al que todos estamos sujetos, pues cuando vamos en coche, cuando vamos por teléfono, cuando entramos en una sala, cuando vamos por la calle.
Pues imagínese cuando se hace con unos dispositivos que facilita el trabajador, que conectan continuamente al trabajador con su empresa. Y eso abre nuevos problemas, abre nuevos retos. Por ejemplo, está el tema de la reputación digital del trabajador de la plataforma, o hable otras cuestiones, por ejemplo, está el tema, está el riesgo de invasión en la esfera de su privacidad. Mañana va a haber una ponencia específica sobre esto, y como desde luego un trabajo donde continuamente te extraen datos que extralimitan lo que es propiamente el control de la actividad laboral, pues un trabajo invasivo que vulnera derechos fundamentales, vulnera tu intimidad, por lo tanto poco aceptable. Por otra parte está la cuestión de lo que se ha dado en llamar el darwinismo de datos. Es decir, por ejemplo, un trabajador que haya prestado su servicio en una plataforma, ¿por qué no reconocerle el derecho a poder llevarse esos datos al objeto de encontrar un empleo, a lo mejor en el mercado de trabajo ordinario, no el de las plataformas, etcétera? Con lo cual, esto también sería interesante, ¿no? Lo mismo que se reconoció en su momento a los trabajadores el derecho a tu certificado de qué funciones habías hecho para la empresa, etcétera, porque eso te ayudaba a mejorar tu posición en el mercado de trabajo. Bueno, todo esto hablé muchísimas cuestiones novedosas. ¿Cuáles son los riesgos específicos de ese trabajo digitalizado? Primero, el riesgo del trabajo, el que hemos dicho, el click worker. Pues el principal riesgo que tiene es el trabajo monótono, el trabajo repetitivo, el trabajo insatisfactorio. Esa nueva tecnología tan impresionante no nos libra de la necesidad de realizar un trabajo con sentido, que tenga un sentido para nosotros, que tenga un desarrollo profesional para nosotros, un desarrollo personal. Trabajo como idea, como realización de la persona. Ese riesgo está ahí. La trampa de la que ya aquí, al hilo del derecho a la desconexión, pues se encierran estas nuevas tecnologías, porque abren unas posibilidades inmensas a lo que podríamos llamar la libertad para autoexplotarse. Esto lo explica muy bien Han, ¿no?, en el libro sobre la sociedad del cansancio. Claro, como tú no tienes límites, como no hay límites, pues uno puede trabajar hasta la extenuación. En nuestra cultura, morirnos trabajando, como pasa en Japón con el karoshi, pero cuidado con la adicción a las nuevas tecnologías, cuidado con el uso permanente de nuevas tecnologías en el trabajo, porque a lo mejor nos encontramos con que si no hay todavía muerte por trabajo, sí que hay problemas de diverso tipo derivados de este tipo de utilización intensiva de tecnologías en el trabajo. Las plataformas venden su intermediación en la idea de esa libertad para trabajar las horas que quieras, cuando quieras, el tiempo que quieras, pero ojo, eso es falso, eso es lo aparente. Luego viene el control algorítmico, la disciplina digitalizada, que esa es la que va a procurar imponer el máximo rendimiento del trabajador. ¿Cómo? Te sugiero que estés a determinadas horas del sábado por la noche en determinada zona para hacer los repartos. Te sugiero que tal día cojas más horas de las que ya previamente tienes concertadas. O no te sugiero nada porque me da igual y lo que quiero es que estés las 24 horas conectado, porque no en todas las plataformas hay unos ciertos límites, hay ciertas reglas o se establecen determinados límites en cuanto a la conectividad del trabajador. El otro asunto, que ya se ha hablado aquí sobradamente, el tiempo de trabajo y la hiperconectividad. Y esto es un tema muy curioso, porque si a alguno de nosotros hace 30 años nuestra empresa nos pone un móvil, un teléfono portátil, eso era un signo de prestigio profesional, de estatus profesional. Y hoy día, claro, y que te dé un smartphone la empresa, pues puede ser es una gran desgracia que te cae, ¿no? Pues, y de tener ese valor simbólico y de estatus profesional, claro, el asunto es que hemos confundido conectividad y disponibilidad. Y por eso ha habido que inventar el derecho a la desconexión. Yo me suscribo a todas las críticas que se le han hecho. Dudo que sea como un derecho. La propia ley habla de que los trabajadores tendrán un derecho, tendrán. Eso que yo sepa es condicional en castellano. Y el segundo párrafo dice, ese derecho se ejercerá según las modalidades que se desarrollen. O sea, que no haya alguna modalidad de desarrollo, tampoco lo tengo. Y luego lo hemos copiado tan mal de Francia que no hemos metido el deber de negociación, por lo menos en empresas, ¿no?, de más de 50 trabajadores. O sea, una copia mala, ¿no? Copia mala de algo que, pues, como he dicho, ya teníamos. Bueno, y si era un problema de salud laboral, y así lo tenía que enfocar, que hace una ley orgánica de protección de datos. Vámonos a llevarlo al marco normativo preventivo, ¿no?, a la ley de prevención, por ejemplo. Y si nos preocupaba el desequilibrio, la ruptura del equilibrio sinalagmático de la reciprocidad del contrato de trabajo, vamos a llevarnos al Estatuto de los Trabajadores. Y ahí en
en el artículo sobre el tiempo de trabajo, sobre la jornada, le añadimos un numerito que diga, a pesar de que el trabajo se desarrolle mediante medios tecnológicos, como queramos llamarlo, las reglas anteriores, las reglas contenidas en el apartado anterior, tendrán que respetarse. Punto. Y nos hubiéramos quitado un poco el asunto del derecho a la desconexión. Pero bueno, ¿esto qué acarrea? El uso intensivo de nuevas tecnologías en el trabajo, pues lo que ya se ha hablado, desequilibrio entre la vida personal y laboral, familiar, etc. Doy algunos datos, y no son datos sospechosos. Por ejemplo, el barómetro de Edenred Ipsos, de 2015, 41% de los españoles insatisfechos con el balance de conciliación vida laboral familiar. La multinacional Randstad, que tampoco sería sospechosa de ser muy... Pues 1 de cada 3 trabajadores no consigue desconectar durante sus vacaciones, un estudio que hace en 2017. La consultora GFK 2017, 27% de los españoles le cuesta desconectar de la tecnología. En definitiva, todos, en mayor o menor medida, los que utilizamos medios digitales para trabajar, sufrimos de una cosa que los psicólogos han dado a llamar el efecto blurring, esa difuminación entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Y eso, claro, que tiene consecuencias. Ahora hay un debate dentro de la psicología, que es el debate sobre el commuting, el conmutador. Es decir, cómo nos ponemos en modo laboral y en modo personal o en modo familiar. Porque esa conexión y desconexión a su vez generan estrés. Y si no, que se lo digan a las mujeres, cuando deban de llevar, ¿no?, la doble, la triple presencia. Es un dato que está ahí. Hay unas corrientes que abogan por unas transiciones suaves, ¿no? Claro, el estudio se basa en trabajadores que van a trabajar a Manhattan y el tiempo que van en el barco parece que les viene muy bien para olvidarse un poco de los problemas de casa y empezar a meterse en los problemas que se van a encontrar cuando ya entren en la oficina. Y parece que sobre ese modelo se están desarrollando teorías sobre este asunto, pero también hay otro problema. La economía de plataformas es global, está globalizada. Y esto nos conecta con los tiempos de trabajo. En entornos globalizados, ¿no?, ¿con qué fase horaria trabajan los trabajadores que trabajan para la economía? Es otro factor de riesgo que está ahí y que sería interesante analizar. Luego tenemos el tema de adicciones tecnológicas, la homofobia, etcétera. Por tanto, el derecho a la desconexión va a jugar un papel fundamental, nos guste más o menos cómo está configurado, pero para este tipo de trabajadores quizá lo que sería más adecuado, dentro de lo que deberían ser unas políticas preventivas, una política adecuada de uso racional de los dispositivos electrónicos, posiblemente no nos debe extrañar que dentro de poco las políticas preventivas de los teletrabajadores, etcétera, incorporen cursos sobre gestión del tiempo, saber autogestionarte el tiempo. Ya sé que es de llevar la responsabilidad de la empresa al trabajador, pero a lo mejor las empresas también pueden ayudarles a que los trabajadores sean responsables. Se podría generar un clima de confianza en ese sentido, ¿no? Si las empresas también facilitaran, se sensibilizaran y facilitaran a los trabajadores herramientas para ello, ¿no? Otro riesgo está en la incerteza de los tiempos de trabajo, ¿no? Y también la incerteza en cuántas prestaciones de servicio voy a realizar en mi tiempo de conexión, porque normalmente la disponibilidad no está remunerada, solo está remunerada la prestación efectiva de servicios. Hemos aquí hablado de los pluses de disponibilidad, etcétera, bueno, pero esos tienen una compensación. Pero los trabajadores de la economía de las plataformas, la mayoría están durante un tiempo conectados, pero solo reciben una remuneración cuando efectivamente llevan a cabo algunas de las prestaciones de servicios que realizan, ¿no?, que le encarga la plataforma. Por lo tanto, el estrés, el tecnoestrés, que se llamaría, que deriva tanto de la sobrecarga de trabajo que puede tener un trabajador con nuevas tecnologías, con un ritmo de trabajo muy intenso, como también de estos tiempos de espera, de esta ausencia de trabajo puede ser también estresante para los trabajadores. Ese tiempo de disponibilidad, pues evidentemente genera esa tensión para los trabajadores. Para los que están online, por ejemplo, aquí hay mayores exigencias mentales. Sabemos que esos trabajos suelen ser estresantes
y, por ejemplo, tienen que hacer una toma de decisiones rápida, con niveles continuos de elevada alerta psicológica. Por ejemplo, el asunto que ha salido aquí, los trabajadores de call center, etcétera, telemarketing, esas micropausas que se consideran tiempo de trabajo, pues es una medida preventiva bastante adecuada, porque están sujetos a especiales riesgos, por ejemplo, pues a acoso verbal, es decir, esos trabajos que se califica de un trabajo emocional, que ese micropausa parece que están dando buenos resultados en ese tipo de trabajo. Las mayores exigencias mentales en el trabajo, por así llamarlo, tecnológico, ¿no? De hecho, hay un libro precioso de Judy Walkman que se llama La aceleración del tiempo, y uno de sus capítulos, precisamente, es decir, cómo el tiempo de trabajo se ha acelerado, utiliza como ejemplo los trabajadores que trabajan de manera intensiva con nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo tienen que adoptar de manera continua y repetida decisiones que exigen una carga de trabajo mental, de trabajo, una demanda psicológica importante. Por otra parte, hay, por ejemplo, los trabajadores del sector técnico, por ejemplo, a veces otro de los motivos del estrés es la falta de apoyo en la solución de dificultades técnicas que pueda tener la plataforma. Eso también genera estrés para los trabajadores, etcétera. La falta de objetivos precisos, etcétera. Luego está el asunto de la infoxicación, ¿no? Y es, claro, el exceso de información, que a veces es irrelevante para la toma de decisiones, con lo cual eso requiere un mayor esfuerzo de clasificar cuál es la información relevante o no para lo que tengo que decidir, para lo que tengo que resolver en cada momento. Y luego otro problema que también se afronta, que también es de tipo psicosocial, ¿no? Pues que de este tipo de trabajos no nos libran de la sensación de aislamiento. En este hablamos de hiperconexión, etcétera. Por ejemplo, hay un dato muy curioso, y es que los trabajadores que participan de planes de teletrabajo en grandes empresas normalmente, los propios directivos de recursos humanos te reconocen que a esos teletrabajadores al menos les piden ir unas horas o algunos días presenciales al trabajo. Y manifiestan a su vez que están bastante satisfechos de ese sistema en cuanto a conciliación de vida laboral y familiar. ¿Por qué? Pues porque la relación interpersonal, la red social que necesitamos todos en nuestro trabajo, no se reemplaza con una máquina. Y esto es una oportunidad para el sindicalismo, ¿no? Retomar esas plataformas, utilizar también esas nuevas tecnologías y estar más próximos a estos trabajadores de los sectores digitales. Más riesgos, pues todo esto induce más presión empresarial hacia lo que podríamos llamar la resiliencia del trabajador. O te adaptas o te quedas fuera del mercado de trabajo, en vez de promover lo que es, digamos, el principio, el eje de la política preventiva, que es adaptar el trabajo a la persona, ¿no? Parece el cambio organizativo como algo inexorable para el trabajador a lo que tiene que adaptarse, y en realidad a veces lo que hay que replantear es que este tipo de organizaciones a su vez tendrían que reorganizarse pensando en la salud y el bienestar de los trabajadores. Tampoco son empleos en los que lo que se ofrezca sea un puesto de trabajo, lo único que se ofrecen son prestaciones de servicios. Lo que se ofrece es una prestación, una, otra, etcétera. ¿Y eso qué hace? Porque el trabajador, digamos, está en una tensión permanente por obtener ese empleo. Los riesgos ya están detectados: estrés, ansiedad, conciliación del sueño, y luego vienen las patologías de tipo psicosomático, problemas cardiovasculares, trastornos relacionales, del comportamiento, etcétera. El sistema de obtención del trabajo en muchas plataformas es estresante, y no es raro que algunos trabajadores ya acaben diagnosticados como el síndrome de desgaste ocupacional, que por cierto hace poco ha sido reconocido ya en la lista mundial en la CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud como síndrome de carácter ocupacional. Lo que sucede aquí es, claro, que el trabajador tiene que estar continuamente pendiente de cuáles son las valoraciones que tienen, cuáles son los resultados. ¿Para qué? Para que a su vez el sistema algorítmico que decide cómo reparte los trabajos que hay que realizarse lo tenga dentro del ranking, lo tenga en una buena posición de cara a obtener más prestaciones de servicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con todo este sistema de trabajo? Pues que conllevan una asunción, digamos, normalizada del riesgo laboral. Estos trabajadores asumen como norma que tienen que asumir ciertos riesgos. Asumir, por ejemplo, es algo muy parecido a lo que sucede con el clásico trabajo a destajo, ¿no? En el que los trabajadores renunciaban a utilizar determinadas medidas preventivas para
elaborar más metros, etcétera, etcétera. Pues aquí igual, yo renuncio a no preocuparme, puede, por ejemplo, que esté cansado, pero de todas maneras hago el reparto, puede que haya unas malas condiciones atmosféricas o climáticas, como tenemos hoy por aquí, y sin embargo hago los repartos, ¿no? O puede que simplemente esté bastante cansado, etcétera, y sin embargo hago el reparto. Por lo tanto, son sistemas de trabajo que predisponen al trabajador a asumir como algo normalizado que tengo que asumir ciertos riesgos, inevitablemente, para mantener mi empleo. Más luego la reputación online, que es la que generan los que reciben las prestaciones de servicios, que a su vez los tiene en cuenta la plataforma para identificar cuáles son los buenos y los malos trabajadores, llegado el caso el despido, bueno, la desconexión de la plataforma, que sería el equivalente. Está el asunto de las tecnoadicciones, que cada vez más incide. Ha dicho el profesor Lema, ha dicho, hay muchos psicólogos que ya están viviendo de eso. Pues claro, las tecnoadicciones, ¿no? La nomofobia, es el pánico a salir de casa sin el móvil. Bueno, ya el pánico cuando no sales de casa con el 75% de carga de la batería también te puede dar. El pánico a entrar en un sitio y que no haya wifi. No sé si vais a los hoteles, con la mayoría de las... Nos pasa a todos. ¿Qué es lo primero que preguntamos ya? La wifi, la clave del wifi. Es un tipo de dependencia, ¿no? También. Bueno, pues todo eso, cuando estás continuamente trabajando, pues evidentemente esto en un futuro. Bueno, problemas del marco normativo. Bueno, el tema, las plataformas han eludido deliberadamente la aplicación de los estándares de la relación de trabajo por cuenta ajena, como regla general. Prefieren quedarse fuera del marco normativo laboral, pues ya no sabemos por qué, porque todo ese conjunto de obligaciones que tiene la plataforma se convierten en deberes de autoprotección del propio trabajador, pero eso tiene repercusiones en muchas más cuestiones. Los encuadramientos de seguridad social y sobre todo tiene mucha repercusión luego en las responsabilidades cuando hay accidentes o cuando se contraen enfermedades de etiología laboral, ¿no? Por ejemplo, cómo determinar el origen de una determinada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad psicosocial, etcétera, o por ejemplo de algún cáncer que venga derivado del uso de una determinada tecnología. Claro, el carácter microfragmentado, esporádico o muy discontinuo, esto supone un reto para la salud laboral. ¿Cómo llevar la formación de los trabajadores a este tipo de trabajos? ¿Qué centros de imputación normativa tenemos? A lo mejor hay que pensar en centros de trabajo virtuales de las plataformas, pero claro, luego viene el problema de la determinación de la norma aplicable cuando se trata de elementos transnacionales de la prestación de servicios, ¿no? Pues la plataforma, ¿dónde está situada? Los prestatarios, el que se beneficia del servicio que se presta puede estar en otro sitio. El problema de determinación de la norma. Hay avances, bueno, un avance es tímido. Por ejemplo, la Unión Europea parece que va a aprobar, ya la aprobó el Parlamento, esa directiva sobre transparencia y previsibilidad en las condiciones de trabajo, que incluye expresamente a los trabajadores de la economía de las plataformas. Y a la Unión Europea llega un punto que le da igual. En realidad quería cargarse también los contratos de 0 horas. Dice, no, da igual, esto a mí ya no entramos en la calificación. Es decir, esas condiciones de trabajo, al margen de cómo se califiquen, tienen que ser previsibles, tienen que ser transparentes. La idea es extender un nivel de protección universal básico en las formas contractuales existentes o futuras. Es decir, bueno, hay una esperanza. La verdad es que llegamos tarde, ya llegamos tarde al mundo del trabajo en la economía digital, ¿no? Las respuestas que da el derecho en cuanto a calificación, etcétera, son soporíferamente lentas frente a unas realidades productivas que están en continuo cambio y en continua expansión. Pero bueno, aunque lleguemos tarde, si llegamos con una cierta justicia, si conseguimos que haya una cierta efectividad en la prevención de riesgos para los trabajadores que se ven expuestos a estas realidades productivas, pues el trabajo se dará por bueno, pero como ven, más problemas que soluciones. Pero bueno, identificar los problemas es el primer paso para saber lo que luego tenemos que hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Solamente quiero decirles que mi augurio era cierto, sugerente y muy interesante. Me obligan a no abrir debate porque vamos muy retrasados, etcétera. No es que yo no quiera, sino que no me dejan. Bueno, pues nada, muchas gracias por su
Atención.